Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Renovación, donde Jesucristo es la cabeza de la iglesia, el Espíritu Santo nuestra guía y la palabra de Dios nuestra norma de fe y conducta. Hola familia Renovación, buenos días. Qué gusto poder saludarles en este domingo 22 de noviembre del año 2020. Falta un mes para Navidad, hermanos. Bien, pues quiero darle la más cordial bienvenida a este culto de adoración en honor a nuestro Dios. Y en esta mañana quiero iniciar preguntándoles, ¿cómo están? ¿Cómo está su salud? ¿Cómo están sus emociones? ¿Cómo está usted en general? ¿Está bien? ¿Está alegre? Y además quiero preguntarle cómo Dios le ha tratado durante esta semana. ¿Le ha tratado bien? ¿Está contento con Él? ¿Está contento con su salvación? Yo sé que son muchas preguntas, pero a lo que voy es a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Eso dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13. A lo que voy es a esto. No importa en la situación emocional en que nosotros estemos. Lo que importa en esta mañana es que hoy es el día del Señor y cualquier emoción, cualquier situación en la que nos encontremos, vamos a adorar a Dios y Dios como respuesta dará alivio a nuestras necesidades. Oramos a Dios y luego compartimos con el grupo de alabanza nuestras alabanzas a Dios. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana nos reunimos la Iglesia Cristiana Renovación para darte gracias, para dar honor a tu santo nombre, para darte adoración. Padre, permite que el Espíritu Santo en esta mañana toque nuestras vidas y así podamos adorarte con todo nuestro corazón. Padre, también queremos pedirte en esta mañana que recibas estas alabanzas, que recibas nuestra gratitud, porque lo hacemos de todo corazón y lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Le invito a que ahí donde está, cante alabanzas a nuestro Señor. Dejamos al grupo de alabanza con ustedes para que podamos adorar a nuestro Dios. Amén.
por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Bueno es alabarte y cantar salmos a tu nombre, dice la palabra de Dios. ¿Por qué es bueno? Pues porque Dios es glorificado y porque la alabanza cambia nuestra atmósfera. Y así que en esta mañana hemos cantado al Señor y ahora es el tiempo de escuchar la hermosa palabra de nuestro Dios. Hoy, con la ayuda de Dios y con su Santo Espíritu, vamos a reflexionar sobre la transfiguración de Cristo Jesús. Y está en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, del 1 al 9, en Marcos 9, del verso 2 al 13, y en Lucas, capítulo 9, versos 28 al 36. Y yo quisiera que hoy leamos Lucas capítulo 9, versos 28 al 36. Leámoslo juntos, por favor. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Bueno, qué hermosa es la palabra de Dios. Para una mayor comprensión del tema, vamos a seguir el siguiente bosquejo. En primer lugar, vamos a hablar de los hechos previos a la transfiguración de Cristo. Luego, vamos a hablar de los 3 discípulos que presenciaron la transfiguración de Cristo. Enseguida hablaremos de la transfiguración de Cristo y luego la aparición de Moisés y Elías en la transfiguración de Cristo. En el punto número 5 vamos a hablar de la completa aprobación de Dios el Padre en la transfiguración de Cristo. Y en el en el lugar número 6, vamos a hablar de por qué es importante saber quién es Jesucristo. Entonces, de estos 6 temas vamos a estar hablando, pero antes vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús,
oro pidiéndote que toda distracción sea quitada de nuestras mentes y podamos el día de hoy escuchar con paciencia y con reverencia tu palabra. Y también, Señor, una vez que la escuchemos, que esos principios que hoy aprendamos, lo practiquemos. En Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos entonces, hermanos, al primer punto de este mensaje, que es los hechos previos a la transfiguración de Cristo. Los hechos previos a la transfiguración de Cristo están en Mateo capítulo 16, versos 13 al 17. Y yo quisiera que los leamos prestando especial atención a quién es Jesucristo. ¿Ok? Leámoslo juntos, por favor. Mateo capítulo 16, verso 13 al 17, dice de la siguiente manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este acontecimiento, como vimos aquí, sucedió en Cesarea de Filipo. Y aparte de ser el contexto de nuestra lección, también es un acontecimiento repleto de enseñanza para nosotros acerca de quién es Cristo. Note que la pregunta fundamental aquí es: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es la pregunta fundamental. Y la segunda pregunta es: ¿quién decís que soy yo? Entonces, aquí en primer lugar, quiero que note que Jesucristo se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Y esto es muy importante, porque esto nos da a entender que Jesucristo es verdaderamente hombre, verdaderamente humano. Por eso decían que unos decían que era Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, porque Jesucristo lucía como un judío más. Y si vamos a las Sagradas Escrituras, sobre todo en Isaías 53, dice la palabra de Dios que no había parecer en él, ni hermosura, no había atractivo en él para que lo deseemos. Jesucristo entonces aquí nos está enseñando que él es verdaderamente humano. Pero luego sigue y dice la pregunta: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y aquí Pedro dice, en primer lugar le dice Pedro: tú eres el Cristo. Y esta palabra significa literalmente el ungido. Entonces, Jesucristo es el ungido, es aquel que fue apartado por Dios y ungido por el Espíritu Santo para ser redentor de la nación de Israel y de todos los que crean en él. Y la palabra ungido en hebreo literalmente significa el Mesías. Cristo es el Mesías de Dios largamente esperado.
Entonces, mire, Jesucristo es el Hijo del Hombre. Es verdaderamente humano. Jesucristo es el Cristo, el ungido, el Mesías. Pero luego hay algo más. Pedro también dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, Jesucristo es el Hijo de Dios no en el sentido de que se haya casado y haya tenido un hijo. No, sino más bien Cristo es el Hijo de Dios en el sentido único de que Él es igual a Dios. Es Dios manifestado en forma humana. Como bien escribió el apóstol Juan en Juan 1:1 y en el verso 14, cuando dijo, en el principio ya existía el Verbo, hablando de Cristo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo, dice, era Dios. Y en el verso 14 dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso dice la palabra de Dios. Jesucristo es el Dios hombre. Jesucristo es el Mesías. Pero, ¿sabe que leyendo más acerca de este tema, los detractores de la fe cristiana dicen que estos nombres de Cristo o el ungido de Dios y el Hijo de Dios son nombres que sus discípulos le dieron a Cristo? Oh, hermanos, pero qué hermosa es la palabra de Dios, porque cuando vas a las Sagradas Escrituras te das cuenta que esto no es así. Quisiera que vayas conmigo nuevamente a Mateo capítulo 16, verso 17 y leas conmigo lo siguiente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, y aquí está la verdad, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ve? Los discípulos y los seguidores de Cristo no le dieron estos nombres a Cristo. Dios les reveló que estos nombres pertenecen y son la esencia de la persona de Cristo. Y si queremos ser más enfáticos, Jesús en este verso vuelve a recalcar que Él es Hijo de Dios, porque dice, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, una vez que los discípulos comprendieron que Jesús es el Cristo, el ungido, que Jesús es el Hijo de Dios, ahora note lo que sucede en Mateo capítulo 16, verso 21. Dice la palabra de Dios ahí, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde entonces, dice, comenzó a decirles que Él iría a la cruz, moriría, pero resucitaría al tercer día. Ahora, ¿por qué tenía que hacer esto Cristo? Bueno, la respuesta bíblica es esta: porque Jesucristo es el Hijo sufriente de Dios. Y para corroborar esto, quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 10,
versos 4 al 10. Dice la hermosa palabra de Dios aquí: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y en el verso 9, y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y luego mire: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Jesucristo no solamente es el Cristo, no solamente es Dios hombre. Jesucristo es el Hijo sufriente de Dios, como se describe en Isaías 53. Pero ni Pedro ni los otros discípulos entendían esto. Por eso el versículo siguiente de Mateo 16:22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Y esta palabra que comenzó a reconvenirle quiere decir comenzó a regañarle, literalmente. ¿Cómo ve? Y entonces Jesús en Mateo 16:23 le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué reprensión tan dura. Pero Jesús le dijo esto a Satanás, que estaba usando la boca de Pedro para tentarle, para que no fuera a la cruz. Y si Cristo no fue a la cruz, no hubiese ido a la cruz, pues no habría salvación. Y luego Jesús aprovecha también esto para darnos una lección a nosotros. Porque después de reprender a Pedro, o a Satanás que hablaba o que utilizó a Pedro, él dijo lo siguiente: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y la respuesta es: ninguna. Entonces, hermanos, aquí Jesús nos está diciendo lo siguiente, para ti y para mí, es esto: es cierto que la salvación es un regalo de Dios, pero también es cierto que por seguir a Cristo Jesús hay un costo que pagar. ¿Cuál es este costo? En primer lugar, hay que negarse a sí mismo. Esto quiere decir destronar el yo que gobierna nuestra vida y entronar a Cristo. En una palabra, es dejar de ser egocéntrico para ser cristocéntrico. Número 2, hay una cruz que llevar.
Cuando hablamos de la cruz, hermanos, la cruz es símbolo de penurias, de dificultades. Y Cristo dice, tome su cruz cada día y sígame. Y número 3, hay que seguir a Cristo. Esto quiere decir que hay que rendirse completamente a Cristo y hay que obedecer completamente a Cristo. Pero note que Jesucristo no se quedó ahí únicamente haciendo énfasis en el sufrimiento, porque hay cristianos, ¿verdad?, que hacen eso. Ponen todo su énfasis, todo su empeño en sus sufrimientos. Ay, pobre de mí, ay, lo que pasa en esto, ay, esto y ay, el otro. Pero Cristo no se quedó ahí, sino que Él dice, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es decir, el hombre que lo arriesga todo por Cristo, halla la vida eterna. Haya victoria. Y si se da cuenta, igual, cuando el Señor Jesucristo dijo que era necesario ir a Jerusalén, ser muerto en una cruz, pero no se quedó ahí. También dijo que iba a resucitar al tercer día. ¿Qué quiere decir esto? Que al final del sufrimiento hay un final feliz. Y eso es lo que está diciendo en estos versículos. El punto de nuestra introducción y de nuestros versículos que son anteriores a la transfiguración es esto. Primero, dejar en claro que Jesucristo es el Mesías esperado. Número 2, Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Y número 3, Jesucristo es el Hijo sufriente de Dios. Y en seguirle hay gran esperanza, vida eterna al final de nuestras vidas. Ahora, con esto en mente, vamos al momento en que Jesús se encamina al monte de la transfiguración. Y aquí vamos a ver los 3 discípulos que presenciaron la transfiguración de Cristo. Y quiero que comience a leer su Biblia conmigo ahora en el Evangelio de Lucas capítulo 9, verso 28, que dice de la siguiente manera: y aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Después dice de estas palabras, es decir, después de lo acontecido en Cesarea de Filipos que acabamos de hablar. El Evangelio de Mateo y Marcos dicen que son 6 días después, dando una fecha exacta. Y el Evangelio de Lucas es obvio que no quiere hacer énfasis en una fecha exacta, sino que dice como 8 días después. Y hago esta aclaración, ¿verdad? Porque muchos dicen, pues aquí se contradice la Biblia. No, pero si tú lees bien, dice como 8 días después. No precisando la fecha, sino lo que está haciendo es únicamente refiriéndose a esa fecha como algo aproximado. El punto es que 6 días después de lo transcurrido en Cesarea de Filipos, Jesucristo tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a un monte alto. Ahora, nuevamente ponga atención en Lucas 9:28, en la parte final, porque ahí dice que los llevó al monte alto, ¿a qué? A orar, a pasar una noche de oración con ellos. Ahora, ¿por qué solamente 3 discípulos? Bueno, algunos comentaristas dicen que ellos pertenecían al círculo más íntimo del maestro, ¿no? Pero la verdad, no podemos afirmar esto.
porque Dios, como he dicho antes, no hace acepción de personas. Hay personas que se sienten más amadas por Dios, pero Dios ama a todos por igual. Lo que sí podemos afirmar, hermanos, es que el rol que desempeñarían estos tres grandes hombres de Dios sería de muchísima importancia para la iglesia naciente, la iglesia cristiana naciente. Ahora, por ejemplo, Pedro, cuando usted abre el libro de los Hechos, es el primer hombre que predica el evangelio, pero también el que le abre las puertas para recibir a Jesucristo a los gentiles. Y Jacobo era uno de los líderes de esa primera iglesia en Jerusalén. Y esto usted lo puede leer en Hechos 15 en adelante. Ahora, por su parte, Juan, el apóstol Juan, él escribió el Evangelio de Juan. También escribió primera carta, segunda carta y tercera carta de Juan. Y luego escribió también el libro maravilloso del Apocalipsis, que nos revela cómo terminarán todas las cosas. Entonces, si pudiéramos decir por qué llevó solamente a estos tres discípulos, la respuesta es por lo que ellos harían posteriormente en contribución a la fe cristiana. Ahora, hay algo también que destacar. Estos discípulos fueron llevados al monte de la transfiguración para orar. Pero cuando leemos el Evangelio de Lucas, versículo 9, verso 32, vemos que ellos estaban tan cansados que se quedaron dormidos. Pero esto no sucedió con Jesucristo. Quisiera que vaya conmigo a Lucas, Lucas capítulo 9, versículo 29, dice: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Jesucristo, como hemos dicho, es Dios hombre. Y como hombre, en 6 meses debía de enfrentar la muerte en la cruz. Debía de pagar el precio de nuestros pecados en esa cruz. Debía de llevar el castigo de nuestra paz en esa cruz. Y como hombre necesitaba ser fortalecido. Como hombre necesitaba la aprobación de Dios. Y vemos que Él se aparta para orar, para pasar tiempo con Dios. Pero mientras Él pasa tiempo con Dios, sus discípulos están durmiendo. Qué tremendo, ¿no? El punto es este, hermanos. La oración cambia las cosas. La oración obtiene una respuesta de Dios. La oración hace presente a Dios. Por lo tanto, debemos practicar este hermoso hábito de hablar con Dios mediante la oración. Pero también debemos aprender que hay tiempos para dormir. No es malo dormir. Lo que sí es malo dormir es dormir en el tiempo de la oración, como lo hicieron los discípulos. Entonces hay tiempos de dormir y hay tiempos de orar. Y en los tiempos de orar no debemos dormir. En este momento de nuestra vida
quiero decirles que no es tiempo de dormir, es tiempo de orar, porque los días son malos. El tercer punto de nuestro sermón es el momento de la transfiguración de Cristo. Y quisiera que vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 29, y lea conmigo. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Marcos 17:2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Marcos 9:2. Dije en la cita anterior es Mateo 17:2 y en esta que sigue es Marcos 9:2. Y dice, y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. ¿Qué es lo que sucedió aquí, hermanos? Es algo hermoso. En primer lugar, para que podamos comprender un poquito, la palabra transfiguración viene del verbo griego, del idioma griego que es metamorfeo, metamorpo. Y tiene que ver, esta palabra tiene que ver con un cambio de forma o de figura. Y esto es exactamente lo que sucedió en la transfiguración. Cristo cambió su apariencia. Cristo cambió su apariencia. El Evangelio de Lucas dice que la apariencia de su rostro se hizo otra. Mateo dice, y resplandeció su rostro como el sol. Marcos dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Cristo, amados hermanos, cambió su apariencia en esta transfiguración. Pero el punto principal es este, hermanos, que aquí en la transfiguración, Cristo tuvo que ver, es que la transfiguración de Cristo tuvo que ver con la revelación de su divinidad. Como hemos dicho, Cristo es Dios, siempre lo fue. Al venir a esta tierra no dejó de ser Dios, sino que tomó forma humana. Y esa forma humana ocultaba toda su gloria, todo su poder y todo su esplendor, que como Dios lo tiene. Pero en la transfiguración, por un momento, el velo de su humanidad, que normalmente ocultaba su gloria, fue removido. Y por unos instantes los discípulos pudieron ver aquella gloria, aquella majestad que son propias de Jesucristo como Dios. Se recorrió el velo y ellos pudieron ver al Cristo en su gloria. ¡Qué hermoso! Ahora, ¿cuál fue el propósito de esta transfiguración? En primer lugar, hermanos, el propósito principal fue afirmar su deidad ante los discípulos y por aplicación a nosotros. Este hecho
dejó en claro que Jesucristo es quien decía ser el Hijo de Dios. ¿Recuerda nuestro contexto? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? ¿Y vosotros quién dices que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sabe, una cosa es saberlo, pero otra cosa muy diferente, muy diferente es experimentarlo, como lo hicieron los discípulos. Y qué bendición que ellos pudieron experimentar esta gloria de Dios. El punto, hermanos, a recalcar es lo siguiente. En la transfiguración, Cristo recorrió el velo de su humanidad que le cubría y manifestó su verdadera naturaleza, manifestó su gloria, manifestó su majestad, que son propias de Jesucristo como Dios. Y este evento, hermanos, trajo a los discípulos, y como dije, por aplicación a nosotros, convicción de que Jesucristo es Dios. Si alguna vez tiene dudas de la divinidad de Cristo, usted debe de acabar en estos pasajes de Mateo, Marcos y Lucas, donde se enseña la transfiguración de Cristo. Número 4. La aparición de Moisés y Elías en la transfiguración de Cristo. Ahora, quiero que visualice esta escena. Los 3 discípulos están contemplando la gloria, la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, vea lo que sucede. Lucas capítulo 9, versos 30 y 31 dice: y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Amados, Cristo está brillando con una luz indescriptible, propias de su gloria. De pronto vienen a escena 2 personajes. El primero dice que era Moisés y el segundo era Elías. Y si ve el versículo, dice que estaban rodeados de gloria, de la gloria de Cristo, desde luego. No con su propia gloria, sino la gloria de Cristo lo rodeaba. Y luego miren lo que sucede. Ellos hablan con toda naturalidad con el Hijo eterno de Dios. Ahora, hermanos, esta escena, aunque aquí se presenta de manera natural, tiene mucho que enseñarnos. Empezando primero porque Moisés había vivido unos 1400 años antes de Cristo, después murió y Dios lo enterró. Elías vivió 900 años antes de Cristo y fue arrebatado al cielo. Pero ahora, en esta revelación de Dios, están vivos, están rodeados de gloria y hablando con toda naturalidad con el mismo Hijo de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Hermanos, esta revelación es un atisbo de nuestro futuro en el cielo. Un atisbo es como ver así como por una pequeña rendijita la gloria del cielo.
Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo será nuestro futuro en el cielo? Pues aquí hay un adelanto. Gracias a la obra de Cristo, dos cosas sucederán. Primero, viviremos en cuerpos glorificados, rodeados de la gloria de Cristo. Como dice Primera de Corintios, capítulo 15, 53 y 54, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Por la muerte de Cristo y por nuestra fe en Él, tendremos cuerpos glorificados, semejantes al cuerpo de Cristo, rodeados de su gloria. Pero hay algo más. Estos varones hablaban con toda naturalidad con el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, en el cielo viviremos en la presencia de Dios. Y quiero apoyarme en este punto en Apocalipsis capítulo 21, versos 2 al 5, y dice: y yo, Juan, el mismo que presenció la transfiguración de Cristo, dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amados, Dios estará con nosotros. Ya no tendremos esa sensación de un Dios lejano, sino de un Dios cercano. ¿No es maravilloso esto? ¿Acaso no vale la pena negarse a sí mismo y tomar la cruz cada día y seguir a Cristo? Claro que sí. Entonces no nos enfoquemos en las pequeñas penurias de la vida cristiana, sino enfoquémonos en el resultado final, en la gloria que tendremos al final de nuestra vida. Puede que en este mundo seamos menospreciados, perseguidos, pero todo esto cambiará cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste en gloria. Y yo creo que todos recordamos la cantidad de críticas que recibió Moisés durante su ministerio. Todos recordamos las quejas del pueblo judío. Todos recordamos todo lo que sufrió Moisés. ¿Y quién no recuerda lo que Elías tuvo que pasar? Tuvo que esconderse. Tuvo que huir de la impía Jezabel. Pero sin embargo, ahora están en la gloria, acompañando al Señor. Y hay algo más que quiero decirles. Jesucristo es el dueño tanto del mundo espiritual, es el Señor del mundo espiritual, como tanto de este lado de la vida. Así que no tengamos temor el día que partamos, porque estaremos con Él. Por otra parte, hermanos, también debemos recordar
que Moisés y Elías representan la ley y los profetas. Entonces, desde este punto de vista, podemos decir que la obra de Cristo que se disponía a realizar en la cruz era el cumplimiento de todo lo que la ley y los profetas decían de Cristo. Y aquí tenemos otra cosa. Para arraigar y cimentar nuestra fe, la palabra de Dios es verdad. Como dice el Evangelio de Lucas 24, 25 al 27, dice la palabra de Dios: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lo que Moisés y los profetas hablaban del sufrimiento de Cristo, en Cristo se cumple. Y hay algo más bonito que quiero decirles, y esta promesa solamente es para los creyentes. Moisés y Elías representan dos formas de entrar al cielo para los creyentes. Moisés murió de muerte natural y fue llevado al cielo, pero Elías fue arrebatado y fue llevado al cielo. Amados, sea cual fuese la forma en que entremos a la presencia de Dios, no por nuestros méritos, sino por la obra de Cristo, ya sea por muerte natural o por arrebatamiento, pero el punto es que estaremos en la presencia del Señor. El punto es este, amados hermanos, en todo esto es que el hecho de que Moisés y Elías aparezcan rodeados de gloria y hablando con el mismo Hijo de Dios, nos da a nosotros una visión adelantada de cómo será nuestra vida en el cielo. Y vimos que estaremos con cuerpos glorificados y en la misma presencia de Dios. Así que ánimo, iglesia, ánimo, no nos desanimemos, porque estas promesas son fieles y son verdaderas, y así será nuestra vida. En el punto número 5, hermanos, vamos a hablar de la completa aprobación de Dios el Padre en la transfiguración. Mateo 17:4, quiero que vaya conmigo a esta parte de la Biblia. Mateo 17:4, versos del 4 al 6. Mateo 17, verso 4 al 6. Dice la palabra de Dios ahí: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Amados, muchos comentaristas tratan mal a Pedro por ser impulsivo, por ser irreflexivo al hablar, y tal vez sea cierto, pero no nos han dicho que gracias a sus imprudencias, por así decirlo, en la Biblia tenemos ya sea las exhortaciones más grandes o las verdades más grandes dichas por Cristo a consecuencia de las palabras de Pedro. Y en esta ocasión Pedro volvió a hablar y dijo: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, vamos a hacer 3 enramadas.
Y el Evangelio de Marcos, verso 9-6, dice que lo dijo porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. ¿Y cuánta razón tiene Marcos? Pues ante la majestad del Rey de Reyes, ante la gloria del Rey de Reyes, me pregunto, ¿alguno puede articular palabra? Por otra parte, cuando estás en la presencia de Dios, ¿no quisieras detener el tiempo? ¿Recuerdas la primera vez cuando te convertiste a Cristo? Que la atmósfera que hay en la iglesia, la presencia de Dios que está en la iglesia, te hace o te hacía no querer irte. Pues así Pedro no quería irse, quería retener el tiempo para estar más en la presencia, en aquella gloria de nuestro Dios. Pero mientras él decía estas cosas, se oyó la voz del Padre. Y la voz del Padre vino, dice, mediante una nube de luz que los cubrió, que es la Shekinah de Dios manifestada en el Antiguo Testamento. Y hermanos, y esta voz que venía de parte del Padre dijo tres cosas. En primer lugar dijo, este es mi Hijo amado. ¿Qué está haciendo aquí? Está afirmando nuevamente la deidad de Cristo. En segundo lugar, dice, en Él tengo complacencia. Lo que está haciendo Dios aquí es que está expresando su completa aprobación de todo lo que el Hijo era, decía y hacía. Todo acerca de Jesús estaba perfecto. Todo acerca de Jesús estaba de acuerdo a la voluntad y el plan de Dios. Y en el punto número 3, lo tercero que dice la voz es, a Él oíd. Es como si dijera, mi Hijo les dice que debe ir a Jerusalén y padecer mucho y morir. Créanle. Si mi Hijo les dice que tomen su cruz cada día y le sigan, créanle. Si mi Hijo dice, ¿verdad?, que resucitaremos en gloria, créanle. A Él oíd. El punto es este, hermanos, que si los discípulos podían albergar alguna duda respecto a Cristo, este hecho acaba con ellos. El Padre confirma la deidad de Cristo y su completa aprobación en todo lo que Cristo es, dice y hace. Y lo que Dios hace es que nos manda a Él oírle. El predicador Charles Spurgeon dijo en una ocasión, en este día, mis hermanos, no tenemos ningún otro maestro más que Cristo. No nos hemos de someter a ningún vicario de Cristo. No hemos de postrarnos ante ningún gran líder de una secta, ni tampoco a Calvino, ni a Arminio, o a Wesley, o a cualquier otro. Uno es nuestro maestro, Cristo, y Él es suficiente, a Él oíd. Ahora, hermanos, una vez que se acaba el momento de la transfiguración gloriosa, nuestro versículo dice que solo Cristo quedaba. Porque solo Cristo, hermanos, es suficiente. A Él debemos seguir
a Él debemos oír. En el punto final de nuestro sermón del día de hoy es: ¿por qué es importante saber quién es Jesucristo de acuerdo a la Biblia? ¿Por qué es importante saber que Jesucristo es el Mesías? ¿Por qué es importante saber que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Por qué es importante saber que Jesucristo es el Hijo sacrificado de Dios? ¿Por qué es importante saber que Jesucristo es Dios hombre? Por 3 razones. La primera es que saber que Jesucristo es quien dice ser conforme a la palabra de Dios cambia nuestras creencias. Así es. La transfiguración, hermanos de Cristo, fue un evento glorioso que disipó toda duda del corazón de los discípulos. Y 70 años o 70 años después de la muerte de Jesucristo, ellos escribieron lo siguiente. Pedro escribió lo siguiente. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 16 al 18, dijo: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Toda duda de los discípulos se disipó. Cambió completamente su creencia acerca de Cristo. Juan, en el capítulo 1, verso 14, escribió: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Creer o saber quién es Jesucristo conforme a la palabra de Dios cambia nuestras creencias. Y mi pregunta es: ¿crees en Dios? ¿Sí? Entonces deberías atender la voz de Dios cuando Él dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. ¿Crees en la vida eterna después de la muerte? ¿Sí? Entonces deberías oír todo lo que Cristo dice que debemos hacer para ir al cielo. Resumido te lo digo, es: arrepentíos de vuestros pecados y creed en el Evangelio para que podamos entrar en el reino de los cielos. Una segunda cosa más: saber quién es Jesucristo determina nuestro destino eterno. Saber quién es Jesucristo determina nuestro destino eterno. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y luego dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si crees, tienes vida eterna. Si no crees, no hay vida eterna. Si crees que Jesucristo es Dios, si crees que Jesucristo es el ungido de Dios y confías en Él para salvación, tienes vida eterna. Si crees que Jesucristo es un profeta y nada más, claro está que no confiarás en un profeta para salvación. Pero la palabra de Dios dice:
hablando de Jesucristo en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que puedan ser salvos. Pero también quiero decirte a ti que me estás oyendo en esta mañana, saber quién es Jesucristo cambia nuestra manera de vivir. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nuestra vida es transformada por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados, en conclusión, saber quién es Jesucristo, creer en Él y aceptarle en el corazón como nuestro único y suficiente Salvador, nos asegura el perdón de nuestros pecados, pero también nos asegura la esperanza de la vida eterna. Oramos. Amado Padre, gracias por tu hermosa palabra. Gracias por la revelación que nos das en ella. Gracias. Y gracias porque Jesucristo se reveló a sus discípulos y como aplicación a nosotros para que nuestra fe esté cimentada y arraigada en tu palabra que es verdad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a adorar a Dios con esta alabanza y después vendré para terminar esta transmisión. Amén. Siempre contemplar, tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado. Separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón,
honra y toda la gloria sea aquel que vive por los siglos de los siglos. Aquel que está sentado en medio del trono, sea alabanza, sea la adoración, sea toda potencia, sea todo imperio, Señor. A usted sea la gloria, Señor. Bien, hermanos, pues ha llegado el momento de terminar esta transmisión. Espero en el Señor que esta palabra haya traído aliento a su vida, que esta palabra le haya fortalecido. Y quiero despedirme con un versículo que está en Romanos capítulo 8, verso 18. Dice la palabra de nuestro Dios aquí: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta es la promesa de Dios para nuestra vida. Estamos afligidos, dijimos al principio, hagamos oración, cantemos alabanzas. Estamos afligidos, recordemos las promesas que hoy vimos del cielo y vamos entonces a recordar que lo que pasemos en esta tierra, nada se compara con la gloria venidera. Vamos a orar y así terminamos esta transmisión. Amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido en este momento que bendigas a la Iglesia Cristiana Renovación y a todos los que nos ven por este medio. Padre, en este mundo vamos a tener aflicción, pero tú has vencido a este mundo. Por lo tanto, que esta palabra que hoy hemos hablado traiga fortaleza a los corazones. Y también, Padre eterno, que en esta semana te pedimos que puedas bendecir a tu iglesia, que quieras bendecir a tu Iglesia Cristiana Renovación, que aquel que no tiene trabajo pueda abrirse una puerta de una empresa para tener ese trabajo, que aquel que está enfermo puedas proveerle los medios para la sanidad de su cuerpo o la fe necesaria para que sea sana o sano. Te pedimos, Padre, que nos bendigas en nuestra salud, que nos bendigas en nuestro salir y en nuestro entrar, que nos bendigas, Padre, con tu presencia todos los días de nuestra vida. En el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amada familia Renovación, pues a nombre de todos los que hacen posible esta transmisión, te decimos que Dios te bendiga y gracias por escucharnos. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Sigamos siendo iglesia en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.